Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por conectarse al episodio de Gerimed DB del día de hoy. Y hoy vamos a platicar de un padecimiento que es bastante más común de lo que podríamos pensar eh, y también es bastante tratable simplemente con cambios en el estilo de vida y en hábitos específicamente alimentarios. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la gota. La gota en realidad es una enfermedad de las que tenemos históricamente datos desde hace muchísimo tiempo. Entonces es una enfermedad considerada histórica. El primer paciente gotoso afectado por la gota del que se tiene referencia es de Hierón en el 478 antes de Cristo. Y recordemos que Hierón era el tirano de Siracusa. Entonces, a partir de estas fechas empezamos a ver en los datos históricos que ya se hablaba de esta enfermedad. A lo largo del tiempo, la gota ha sido nombrada como el rey de los males, pero también el mal de los reyes, por la frecuencia en la que ha afectado a personajes importantes de la aristocracia y de la realeza, como Carlos V, Felipe II e inclusive Isaac Newton, entre otras personas de fama histórica. ¿Cuándo se introduce este término? El término gota se introduce en el siglo XIII, procediente del latín, que suponía que era una creencia de que esta afección venía de una causa externa, como un veneno que destilaba poco a poco, es decir, como gota a gota en las articulaciones, que era el principal responsable del desarrollo de la enfermedad. Y a partir de ese entonces, se empezó a considerar el padecimiento y a nombrarlo como actualmente lo llamamos, que es gota. La historia clínica moderna de la gota empieza con las descripciones de un médico inglés muy famoso en la historia de la medicina, Thomas Sydenham, quien dentro de sus hallazgos o de sus propuestas a la medicina moderna, hablaba del mal de Sydenham, que era epilepsia infantil, pero él empezó a describir a la gota de una manera muy particular porque él mismo padecía la gota. Entonces, en la manera en la que la relataba era pues insuperable porque él mismo era paciente de un padecimiento que estaba afectándolo a él mismo. Pero, ¿qué es la gota? La gota es una enfermedad reumática o reumatológica que se va a producir por el exceso de la formación de cristales de una sal llamada ácido úrico o urato de sodio y que se deposita en las articulaciones y en las partes blandas de su alrededor. Sin embargo, se considera que la gota también es una enfermedad metabólica, inclusive parecida a la diabetes o a las dislipidemias, que son estas elevaciones de colesterol y o triglicéridos, que llega a afectar las articulaciones causando artritis. La característica bioquímica de este padecimiento es la presencia de un nivel elevado de urato o ácido úrico en la sangre. Y esta elevación va a llevar a que exista un depósito de estas sales en los tejidos por precipitación de los mismos, especialmente en las articulaciones. El depósito de estos cristales, porque son verdaderamente cristales en el tejido articular, causan una reacción inflamatoria y originan artritis, que es la inflamación de la articulación. Los cristales de urato también pueden acabar en el riñón y puede entonces presentarse una nefropatía por urato o inclusive tener litiasis de origen de urato, ¿no? O cristales de ácido úrico. Pero ¿por qué se da esta enfermedad? Bueno, las causas van en relación a dos funciones principales, ya sea que exista una sobreproducción de ácido úrico y el ácido úrico se produce de manera natural en nuestro cuerpo cuando se descompone las purinas, que son sustancias que naturalmente están en nuestro cuerpo.
Pero también las purinas se encuentran en muchos de los alimentos que consumimos día a día, incluidas y principalmente las carnes rojas, los embutidos y las vísceras, como por ejemplo el hígado. Los pescados y mariscos ricos en purinas incluyen las anchoas, las sardinas, los mejillones, las vieiras, truchas y también el atún. Otro de los alimentos o sustancias que consumimos en nuestra dieta son las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza y el vino tinto, y las bebidas endulzadas con azúcar de fruta o la fructosa. Son sustancias que van a promover la formación de ácido úrico porque son ricos en purinas. Normalmente el ácido úrico se disuelve en la sangre y pasa por los riñones a través de la orina. Sin embargo, a veces el cuerpo va a producir demasiado ácido úrico o consumimos demasiado ácido úrico en la dieta o el riñón lo excreta muy poco y lo tiende a reabsorber. Entonces son las causas principales por las que se puede elevar el ácido úrico en sangre y precipitar en la gota. Cuando esto sucede, el ácido úrico entonces se va a empezar a acumular y acumulado empieza a formar cristales, verdaderamente cristales, como si rompes una copa o rompes un vaso y se quedan unas cristales de forma de aguja puntiaguda que al depositarse en la articulación y en los tejidos que rodean a la articulación causan verdaderas inflamaciones y dolores articulares, además del hinchazón y edema que esto llega a generar. Dicho esto, hablando un poquito de los síntomas, pues bueno, generalmente ocurren inicialmente de forma repentina, a menudo por las noches. Y la presentación puede ser la siguiente. Puede ser un dolor articular intenso. La gota suele afectar inicialmente el dedo gordo del pie, pero puede producirse en realidad en cualquier otra articulación. Otras articulaciones que son comúnmente afectadas incluyen los tobillos, las rodillas, los codos, las muñecas y los dedos de las manos. Y es probable que el dolor sea más grave dentro de las primeras 4 a las 12 horas después de que inicia. Entonces, característicamente, en la gota, de una manera inicial, el dolor va a ser intenso, repentino y tiende a ser por las noches. Clásicamente se describe que la articulación más afectada es el dedo gordo del pie, a lo que llamamos podagra. Sin embargo, ya mencionábamos que puede afectar a otras articulaciones. La molestia y el dolor tiende a ser persistente, porque a pesar de que después de que el dolor más intenso desaparece, puede quedar como un síntoma de malestar o de molestia articular que puede durar algunos días o semana. Y es posible o probable que también los ataques posteriores vayan durando cada vez más tiempo y empiecen a afectar otras articulaciones. De manera que si el primer crisis aguda de dolor fue en el dedo gordo del pie, de repente ya también sea el tobillo o el codo o inclusive los dedos de las manos, porque a medida que el ácido úrico se va precipitando cada vez más, pues estos cristales van a empezar a buscar donde más precipitarse y empiezan a afectar otras articulaciones. Otro de los síntomas, además del dolor, pues es la inflamación y el enrojecimiento de los sitios afectados. Las articulaciones afectadas se van a hinchar. Después, aunque no estén hinchadas, son zonas que son muy sensibles al tacto y al dolor. Y en las crisis agudas se tienden a calentar y también a enrojecer, ¿no? Entonces tienen todos estos datos de los signos de inflamación, que es dolor, enrojecimiento
y un aumento en la temperatura o hipertermia en la zona afectada. Entonces, inicialmente puede ser este dolor que solo se presente en el dedo gordo del pie y se acompaña además de estos datos de inflamación y enrojecimiento, pero después estos datos de inflamación y enrojecimiento también pueden empezarse a presentar en las otras articulaciones que se ven afectadas, como las articulaciones a medida que progresa la enfermedad van a verse cada vez más afectadas en cantidad, pues esto va a generar que la amplitud del movimiento sea limitada. Entonces, si empieza a afectar los tobillos, ya no podemos caminar bien o ya hay mucho dolor, porque a medida que avanza la gota es posible que no se puedan mover las articulaciones con movilidad o que generen dolor y esto, pues por supuesto, genera un límite en la movilidad de la articulación y por supuesto que esto afecta de alguna manera en la independencia y autonomía para poder estarnos moviendo libremente. Y por eso es que es muy importante diagnosticarla y tratarla. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ya hablábamos un poquito de por qué se puede producir. Por un aumento o un exceso de producción de ácido úrico, ya sea porque el cuerpo lo produce o porque en la dieta hay muchas purinas que se rompen en ácido úrico o porque el riñón no lo excreta. Pero existen algunos factores de riesgo que pueden ser de alguna manera reversibles si los tomamos en cuenta. Entonces, uno de los factores de riesgo es la alimentación. Una alimentación que va a estar compuesta específicamente con carnes rojas, mariscos, bebidas y endulzadas con fructosa, bebidas alcohólicas, específicamente cerveza y vino tinto, vale a elevar de manera natural los niveles de ácido úrico y entonces eso va a aumentar el riesgo de desarrollar gota. Especialmente la cerveza, en cuanto a bebida alcohólica, incrementa el riesgo de padecer esta enfermedad. Ahora, el peso. Nuestro peso corporal también influye en la posibilidad de presentar o no gota. Si existe sobrepeso y por supuesto obesidad, el organismo va a producir más ácido úrico, por lo que los riñones van a tener más dificultad para eliminarlo y entonces eso hace que se excrete menos, lo guarda más y entonces se va a tender a precipitar en otras articulaciones. Es por eso que también se dice que el ácido úrico elevado en sangre, aunque no se presente con la manifestación o la enfermedad de gota, puede ser un dato de riesgo cardiovascular. Las personas que viven con diabetes, con hipertensión, por supuesto, con insuficiencia renal, es muy importante cuidar los niveles de ácido úrico porque también pueden estar hablando de un riesgo metabólico mayor. Existen como factores de riesgo para gota algunos otros padecimientos y afecciones médicas que pueden coexistir o aumentar el riesgo de padecer gota, como por ejemplo, ya lo mencionábamos, una hipertensión arterial sistémica, diabetes, mellitus, obesidad, síndrome metabólico, que es acompañado generalmente de elevación de colesterol y o triglicérido, así como otras enfermedades renales y cardíacas. Entonces, si existen estas enfermedades metabólicas, tendrás mayor riesgo de empezar a presentar ácido úrico elevado y que además de que esto aumente tu riesgo cardiovascular, puede llegar a precipitar un cuadro de gota. Existen algunos medicamentos en los que se ha visto que en algunas personas aumenta el riesgo de producir más ácido úrico, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico en dosis bajas, que generalmente lo usamos para pacientes que tienen problemas cardíacos o que han sufrido algún infarto cardíaco o cerebral, algunos medicamentos para controlar la presión arterial, específicamente diuréticos tiacídicos, que es la hidroclorotiazida, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los YECAS, específicamente en enalapril o captopril y algunos beta bloqueadores. Pero
estos medicamentos generalmente los usamos para tratar afecciones que coexisten con la gota, por eso es muy importante que si tienes estos padecimientos metabólicos, tener un buen control médico y asistir al profesional de la salud para estar revisando estos posibles efectos adversos. Los antecedentes familiares de gota también son importantes para el riesgo de desarrollar gota en un futuro. Si otros miembros de la familia tienen o tuvieron gota, será más probable que se padezca la enfermedad, sin tener esto un carácter genético muy establecido. Ahora, en cuanto a la edad y el sexo, la gota se produce con mayor frecuencia en los hombres, principalmente porque las mujeres suelen genéticamente tener niveles más bajos de ácido úrico. Sin embargo, después de la menopausia, los niveles de ácido úrico de las mujeres se asemejan a las de los hombres. Entonces, las mujeres empezamos a tener mayor riesgo de gota después de la menopausia. Ahora, los hombres van a tener más riesgo de tener gota a edades más tempranas, por lo general entre los 30 y los 50 años, mientras que las mujeres, ya decíamos, serán más frecuentes después de la menopausia. Las cirugías o traumatismos recientes, a veces haber tenido cirugías o contusiones recientes pueden desencadenar ataques de gota y en algunas personas, después de recibir algunos tipos de vacunas, pueden desencadenar brotes o ataques de gota. Sin embargo, estas son situaciones que se han publicado, sin embargo, no existe una asociación directa entre alguna vacuna en particular y la producción de un ataque de gota. Es importante tratar la gota porque existen complicaciones importantes a este nivel. Puede presentarse una gota recurrente si bien hay personas que después de un ataque de gota no vuelven a presentarlo nunca en su vida, otras personas pueden empezar a experimentar estos ataques de gota varias veces al año. Los medicamentos es importante mencionar que pueden ayudar a prevenir ataques de gotas en personas que tengan el tipo recurrente. Si no se trata, la gota puede llegar a erosionar e inclusive destruir una articulación. Otra de las complicaciones es la gota avanzada. Cuando la gota no se trata, puede causar la formación de depósito de cristales de uratos inclusive ya debajo de la piel, en forma de nódulos que llamamos tofos. Los tofos se pueden desarrollar en diversas áreas como en los dedos, en las manos, en los pies, en los codos, por ejemplo, inclusive también en los tendones de Aquiles, porque se encuentran en la parte posterior de los tobillos. Por lo general, los tofos no son dolorosos, pero pueden inflamarse y tornarse sensibles durante los ataques de gota, además de que pueden crecer muchísimo, ¿no? Y también limitar de alguna u otra manera la movilidad de las articulaciones. Y otra de las complicaciones importantes de la gota es la formación de cálculos renales. Los cristales de uratos pueden acumularse en las vías urinarias y causar litiasis renal, que son los cálculos renales. Los medicamentos también ayudan a reducir el riesgo de tener ese tipo de cálculos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero es importante, como siempre, hacer una historia clínica completa, escuchar a los pacientes, pensar en los síntomas que están teniendo y dirigirnos hacia la posibilidad de tratarse una gota. Sin embargo, también existe la manera de hacer un diagnóstico por análisis bioquímicos, que estos son exámenes de sangre o por algunos estudios de imagen. Por ejemplo, si pedimos una química sanguínea, va a venir los niveles de ácido úrico y si están elevados y corroboran con dolor en las articulaciones, podemos hacer el diagnóstico de gota. Sin embargo, algunas personas tienen niveles de ácido úrico elevado y eso no significa que tienen gota. Entonces, para tener gota tiene que haber un daño en la articulación. Para esto, las radiografías, que son
estudios de imagen nos van a ayudar a descartar otras causas de inflamación articular o ayudarnos a, de alguna manera, si tenemos ácido úrico elevado en la química sanguínea y una radiografía que muestre erosión, nos va a orientar hacia un diagnóstico de gota. Otros estudios de imagen también puede ser por ultrasonido o por una tomografía. Sin embargo, en algunas ocasiones también se puede hacer un análisis de líquido sinovial que es, el uso de una aguja para extraer líquido de la articulación afectada y verse al microscopio. Cuando se valora en el laboratorio con el microscopio, se pueden visualizar francamente los cristales que son muy específicos de urato en forma puntiaguda y birrefringentes, y es muy característico de la gota. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para la gota, hay dos tipos principales de tratamientos, y el primer tipo ayuda a reducir la inflamación y el dolor en los ataques agudos de gota, y el segundo tipo actúa para prevenir las complicaciones de gota al reducir la cantidad de ácido úrico en la sangre, y además de prevenir complicaciones, evitamos que existan ataques agudos. Los medicamentos para tratar los ataques de gota son principalmente los AINES, que son los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo naproxeno, ibuprofeno, celecoxib, indometacina, eterocoxib. Todos estos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos se pueden utilizar para tratar los ataques de gota. Sin embargo, sabemos que dentro de los efectos adversos está pues el dolor de estómago, la formación de úlceras, el daño al riñón, etcétera. La colchicina es un medicamento antiinflamatorio que reduce de forma eficaz el dolor producido por la gota. Sin embargo, la efectividad del medicamento puede verse a veces contrarrestada por los efectos secundarios, específicamente gastrointestinales, como náusea, vómitos e inclusive diarrea. En los ataques de gota también se puede llegar a utilizar los corticosteroides, como por ejemplo la prednisona, cuyo efecto va a ayudarnos a controlar la inflamación y el dolor provocado por el depósito de los cristales. Los corticosteroides se pueden administrar en tabletas, en vía oral, o inyectarse de manera directa en la articulación. Sabemos que los efectos secundarios de este tipo de medicamentos pueden incluir cambios en el estado de ánimo, aumentos de niveles de glucosa en sangre e inclusive de cifras de la tensión arterial. Ahora, los medicamentos para evitar las complicaciones de la gota van a ser dos tipos: medicamentos que bloquean la producción de ácido úrico, específicamente el allopurinol y el febuxostat, que ayudan a limitar la cantidad de ácido úrico que forma el cuerpo, pero también existen medicamentos que facilitan la eliminación del ácido úrico, que es el llamado Probenecid. El Probenecid lo que ayuda es a mejorar la capacidad de los riñones para eliminar el ácido úrico del cuerpo. Sin embargo, algo muy importante es considerar los hábitos dietéticos que tenemos en nuestro día a día. Entonces, debemos de siempre elegir bebidas más saludables, limitar las bebidas alcohólicas y evitar el uso de endulzantes con azúcar de fruta, que es la fructosa, y en su lugar mejor beber grandes cantidades de agua sola para ayudar a la eliminación del ácido úrico. Es importantísimo evitar alimentos ricos en purinas, como ya decíamos, carnes rojas, vísceras, hígado, que son especialmente ricas en purinas, las anchoas, sardinas, mejillones, truchas, atún. Los productos, por ejemplo, lácteos bajos en grasa, podrán ser una mejor fuente de proteínas para las personas propensas a gota, y también es importante evitar en la mayor medida los embutidos, que son todos estos salchichas, chorizos, longaniza, tocino. Es importante hacer ejercicio con regularidad y perder peso, porque ya vimos que uno de los factores de riesgo para desarrollar gota es un peso elevado. Entonces hay que elegir actividades cuando tenemos gota de bajo impacto, como caminar, andar en bicicleta y nadar, que serán más fáciles de sobrellevar
para nuestras articulaciones. Entonces, así es la manera en la que podemos cuidarnos de gota, pero también es importante prevenirla. Entonces, si hay familiares o si están empezando a elevar tus niveles de ácido úrico, de repente tienes molestias en las articulaciones que mencionábamos, sigue estos consejos para evitar la producción excesiva y disminución de la eliminación del ácido úrico en tu cuerpo. Espero que la información del día de hoy haya sido de utilidad y te espero en el próximo episodio de Gerimed TV. Hasta pronto.